Saludos, mi nombre es Keila Prado Zúñiga, docente de español de la sede Esparza y la sede Punta Arenas. Me corresponde desarrollar la microcápsula de nivel de 11º año con el tema técnicas de expresión oral. Las técnicas de expresión oral o la expresión oral en sí es un conjunto de técnicas que determinan las pautas generales, las cuales deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u objetos externos a él. Entre las distintas técnicas de expresión oral se encuentra la mesa redonda, la cual se utiliza para dar a conocer a un auditorio los puntos de vista divergentes o contradictorios de varios especialistas sobre un determinado tema en cuestión. La duración de una mesa redonda no debería ser o durar más de 60 minutos, porque luego de la discusión de ideas, luego se da una serie de preguntas que desea formular el auditorio durante el lapso de tiempo que se considere prudente. Esta está formada, o la mesa redonda está estructurada por una presentación, el desarrollo de los argumentos, de las explicaciones, una ronda de preguntas y respuestas y finalmente una conclusión. La función de la mesa redonda es presentar una discusión sobre un tema en específico, generalmente que genere controversia, polémica y de interés colectivo social. El objetivo es que los integrantes expongan sus puntos de vista, sus perspectivas, conocimientos, ideas y opiniones. Esta técnica de comunicación le brinda al público la oportunidad de conocer datos relevantes sobre el tema hablado, ampliar un poco más los conocimientos y llegar a puntos de acuerdo. La mesa redonda es una fuente de información en la que se expone los conocimientos en cuanto al tema. eh, Se defiende con una serie de argumentos demostrando capacidad, demostrando una discusión crítica y responsable. Y es pues una dinámica, ¿verdad? Ya establecida con un protocolo por aplicar y pues se habla con mucha claridad respecto al tema abordado. Otra técnica de expresión oral es el foro. El foro es un lugar físico virtual que se emplea para reunirse, intercambiar ideas y opiniones sobre diversos temas de interés común. Las características de la técnica de expresión oral del foro. Es libre para la expresión de ideas o conocimientos de los integrantes. Permite la discusión de cualquier tema. Los temas son muy diversos como economía, política, deportes, entre otros. Los temas son de interés para todos los integrantes. Es informal. Formula una pregunta concreta y estimulante referida al tema. El foro viene a completarse o a retroalimentarse a partir de una pregunta concreta, de un tema en específico, pues a la hora de dar respuesta empieza el compartir de ideas. Controla la participación espontánea, imprevisible y heterogénea de un público numeroso y desconocido. Desprendiendo del foro, se da lo que es el cineforo. En el cineforo, pues hay alguien que es un mediador, ¿verdad? Es quien orienta y modera la discusión del foro, pero se le llama cineforo porque siempre hay una película o un documental, algo audiovisual, algún elemento audiovisual que los participantes primero van a observar, a entender y hacer un análisis propio para luego entrar al foro que va a ser un compartir o una discusión de ideas. El cineforo es una herramienta que enriquece el diálogo entre el espectador y la obra audiovisual. Transmite un mensaje que puede divertir porque se combina movimiento, diálogo, paisajes, música, ambientación. Puede ser utilizada para animar la discusión y la comprensión de contenidos que están siendo estudiados. Generalmente, al utilizarlo en la parte académica, pues podemos asignar eh, una película, un documental, una entrevista audiovisual para retroalimentar algún tema de la materia en específico que se esté evaluando en ese momento. Y pues eso permite que el estudiante refuerce ese tema, ¿verdad? Con lo que pudo aprender del elemento audiovisual. ¿Cómo se aplica la técnica del cineforo?
Bueno, se identifica un público objetivo con cierta edad en específico, características y competencias. En este caso, bueno, aplicándolo de manera educativa, pues sería un grupo de un nivel en específico. Programar la película o el ciclo de películas, ¿verdad? Se establece cuál película es la que se va a observar antes de establecer el foro. Define las inquietudes del público, lo cual puede ser planteado por el facilitador. Formula el objetivo antes de proyectar la película. Siempre es importante que el estudiante tenga la guía de preguntas o la guía de análisis antes de observar la película o el documental para saber pues en qué debe enfocar su interés y cuál es el punto de crítica al que debe abordar. Organizar el trabajo grupal posterior a la proyección, promoviendo la participación del público, lo cual puede ser mediante el foro o debate en grupos parciales, ¿verdad? Depende de la temática de la película o del documental, podría dividirse un grupo en subgrupos y establecer un debate, ¿verdad? El cual cada grupo pues va a defender su postura. O el foro en el que es una discusión, un compartir de ideas entre todo el grupo en general. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué es lo que pretende lograr la técnica del cineforo? Permite indagar el impacto que la película o el documental proyectado produce en la audiencia, por lo que se debe poner en común las emociones suscitadas. Asimismo, genera hábitos de observación, o sea, la persona que debe observar la película o el documental, pues va a despertar la criticidad, la observación, la reflexión, el análisis, la comprensión, la síntesis, la relación y la interpretación. Todo eso se pone en práctica a la hora de observar la película y según la guía de análisis que le fue entregado previamente. Otra técnica de expresión oral es el panel de discusión. En este tipo de técnicas se analizan diferentes aspectos de un tema, se aclaran controversias y se tratan de resolver temas de interés. Siempre al ser un panel de discusión, pues lo que se pretende es, ¿verdad? Aclarar una hipótesis o un problema en sí que pues se viene a tratar de resolver ese tema de interés mediante un compartir de ideas, así sean puntos de vista contrarios, pues tratar de llegar a un punto de vista en común. En el panel de discusión participa el moderador y los panelistas, la asignación de tiempo a cada panelista y tiempo de preguntas, de estos se encarga el moderador. Comienzan con una pregunta en general planteada por el moderador o una breve exposición por parte de cada panelista. El moderador asigna la pregunta y pues cada panelista tiene un tiempo en específico, qué sé yo, 1 minuto, 2 minutos para dar respuesta y luego viene ya la discusión entre esos puntos de vista. El moderador es quien dirige toda la discusión y los panelistas son quienes exponen sus puntos de vista y responden también a las preguntas del público. Es una discusión informal realizada por un grupo de expertos y especialistas que conocen los temas a profundidad y el público por lo que se va a encargar es de preguntar lo que quizá no se abordó en esa exposición de ideas. Otra técnica de expresión oral es el simposio. En este simposio, esa técnica consiste en un equipo de expertos que desarrolla diferentes aspectos acerca de un tema o problema en forma sucesiva ante un grupo. Es un compartir de ideas de los expertos hacia quienes están escuchando. Quizás se parece mucho al panel de discusión con la diferencia de que el panel de discusión, pues el público espectador puede preguntar y retroalimentar y el simposio es una exposición de ideas por parte de los expertos a quienes están asistiendo a este simposio. Esta sería la microcápsula de técnicas de expresión oral. Espero que les sea de mucha ayuda. Muchas gracias.